Hoy vamos a meternos de lleno en una de las grandes paradojas del ser humano, esa búsqueda constante, casi obsesiva, de una libertad absoluta. Pero, ¿y si resulta que esa misma búsqueda, irónicamente, nos está llevando a todo lo contrario, a estar más atados que nunca? Y esta es la pregunta clave, la que va a estar sobre la mesa todo el tiempo. Parece sencilla, ¿verdad? Pero ojo, porque nos obliga a cuestionar la base misma de nuestra existencia. ¿Es la libertad total algo que de verdad podemos alcanzar? ¿O es a lo mejor la más grande de todas nuestras ilusiones? Venga, vamos a empezar con una idea que, bueno, queda que pensar. A pesar de todo el discurso que tenemos sobre ser independientes y autosuficientes, ¿y si en el fondo, pero muy en el fondo, estuviéramos diseñados justo para lo contrario? Para ser seres dependientes. ¿Y si esa idea de independencia total en realidad va en contra de nuestra propia naturaleza? A ver, si lo pensamos un segundo, es que no somos autónomos por defecto, para nada. En lo más básico, en lo biológico, dependemos del aire, del agua, de la comida, es obvio. Socialmente, pues más de lo mismo, dependemos unos de otros desde el minuto uno. Pero es que si vamos un poco más allá, a un plano más profundo, parece que siempre necesitamos como un centro, ¿no? Como un sol alrededor del que girar para que todo lo demás cobre sentido. Claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando intentamos quitar ese centro? Cuando decimos, mira, ya no creo en esto, o abandonamos ese gran propósito. Pues pasa algo muy curioso, y es que ese espacio no se queda vacío. Nunca. Lo que se crea es un vacío de poder. Y la naturaleza, como se suele decir, odia el vacío. Siempre, pero siempre, algo o alguien acaba ocupando. Y fíjate, esta cita de David Foster Wallace lo clava. Es que es brillante. Él viene a decir que la cuestión no es si vamos a adorar algo o no. Eso será por hecho. Todo el mundo adora. La única lección que tenemos, la única de verdad, es por qué adoramos. La devoción es una constante, es parte del pack humano. Lo único que cambia es el objeto al que le entregamos esa devoción. Vale, entonces, el proceso empieza así. Se quita de en medio ese centro de gravedad que nos daba una dirección. Da igual lo que fuera, ¿eh? Una fe, una tradición familiar, un ideal que compartíamos como sociedad. Pero claro, como decíamos, ese hueco no puede quedarse ahí. Es que es insostenible para el ser humano. Necesitamos orbitar, tener un punto de referencia. Así que, ¿qué pasa? Pues que inevitablemente algo nuevo se cuela y ocupa ese trono que ha quedado libre. Y aquí es donde aparecen los sospechosos habituales, por así decirlo. En esa búsqueda de la libertad total, muchas veces acabamos sirviendo a amos que son muchísimo más tiranos. Nuestro propio ego, la obsesión por el dinero, esa necesidad constante de aprobación en redes sociales, una ideología que no nos deja pensar por nuestra cuenta o una adicción. O sea, pasamos de una dependencia que podíamos elegir y entender a una esclavitud que ni siquiera vemos. Y claro, en los tiempos que corren, esta búsqueda de ser totalmente autónomos tiene una herramienta estrella, la tecnología. Se ha convertido, en cierto modo, en nuestra torre de Babel del siglo XXI. Es nuestro intento de llegar al cielo, de ser autosuficientes, pero con nuestros propios medios, sin ayuda de nadie. Pero lo más curioso de todo es que esta idea no es para nada nueva, ¿eh? Si nos vamos a los relatos que fundaron nuestra cultura, ya estaba ahí. La tentación original, la del Génesis, no era ser malo, no, era algo mucho más sutil, mucho más atractivo, la promesa de seréis como dioses. O sea, la promesa de la autonomía total, de no tener que rendir cuentas a nadie. Y esta tabla lo resume de maravilla. Fíjate, intentamos replicar los atributos divinos con la tecnología. La omnisciencia, el saberlo todo, con la inteligencia artificial e Internet. La omnipresencia, estar en todas partes, a través de las redes sociales y el streaming. La eternidad, la vida sin fin, con la biotecnología. Y la omnipotencia, el poderlo todo, con la robótica o la energía nuclear. Es literalmente la ilusión de ser dioses, pero hecha con silicio y código. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Toda esta ambición, esta carrera loca por el control total a través de la tecnología, al final choca de frente con la realidad. Y se encuentra con dos muros, dos límites que de momento son infranqueables. El primer muro es el material, el físico. Es muy simple, la tecnología no crea materia de la nada, solo la transforma. Y para eso necesita recursos que son finitos, litio, agua, combustibles. Un dios no necesita enchufarse, pero nuestros inventos sí. Y luego está el segundo muro, que a lo mejor es hasta más peligroso, el muro de la sabiduría. Porque creamos cosas, como la inteligencia artificial, que desatan fuerzas que no podemos predecir ni controlar del todo. Nos falta la perspectiva para gestionar todas las consecuencias. Es el clásico problema del aprendiz de brujo, ¿no? Tenemos el poder para iniciar procesos potentísimos, súper complejos, pero luego nos falta la sabiduría, la omnisciencia para controlar todo lo que viene después. Es tener un poder descomunal sin la sabiduría para manejarlo. Una combinación, como poco, peligrosa.
Y todo esto nos lleva a la revelación final, al límite definitivo contra el que se estrella el ego humano. Y es una idea fuerte. Incluso si supiéramos perfectamente nuestro destino, seguiríamos sin poder hacer nada para cambiarlo. A ver, hagamos un pequeño experimento mental. Imagina por un momento que la ciencia avanza tanto que puede decirnos con total exactitud el día y la hora de nuestra muerte. La pregunta es, ¿saber eso nos daría más control o todo lo contrario? ¿Nos enfrentaría a la sensación de impotencia más brutal que se pueda imaginar? Porque al final esa es la clave. Saber lo que va a ocurrir no te da el poder para evitar que ocurra. Y esta es la verdad que desmonta por completo la última gran fantasía de control que nos queda. Esa idea de que si conociéramos el futuro, seríamos sus amos y podríamos cambiarlo a nuestro gusto. Entonces, una vez que asumimos estos límites, una vez que nos damos cuenta de que el control absoluto es una ilusión, nos quedamos ante una lección fundamental sobre cómo queremos vivir. Básicamente, hay dos grandes caminos. Por un lado, el de la distracción, que consiste en, anestesiar esta ansiedad, ignorar estas verdades que son un poco incómodas y sumergirse en un mar de entretenimiento y consumo para no pensar. Y por otro lado está el camino del sentido, que es aceptar nuestros límites, aceptar que somos seres dependientes y justo ahí, dentro de esa realidad, buscar un propósito, intentar entender qué papel jugamos en esta historia más grande. Y vamos a cerrar con una última pregunta para dejarla en el aire. Si aceptamos que el control absoluto y la autosuficiencia total son una ilusión, un mito, entonces la pregunta importante ya no es ¿cómo puedo ser libre de todo? La pregunta de verdad es ¿de qué merece la pena depender? ¿Cuál es esa dependencia que, paradójicamente, es la que nos hace verdaderamente libres? Y esa, quizás, es la gran pregunta que define una vida.